Buenas tardes, queridas hermanitas. Damos inicio entonces a este primero, Dios mío, a este tercer encuentro ya de nuestra Eh, materia Teología Fundamental. Menos mal que el PowerPoint no estuvo primero porque dije primero. Ya es unidad 3, el tercer encuentro. Y allí ustedes ya ven la temática, ¿sí? Que vamos a tratar, por un lado, los criterios de la acción pastoral y por otro lado, los modelos de esta acción pastoral. Entonces arrancamos de lleno con el tema. A ver, ¿cuáles son entonces esos criterios de la acción pastoral? Atentos, perdón, criterios de la acción pastoral, ¿sí? Hay que partir, por eso veíamos todos, recuerden lo que vimos el encuentro anterior, lo que es la eclesiología y la pastoral, o la pastoral en la iglesia con distintas eclesiologías, perdón, a partir del Concilio Vaticano II y principalmente el Papa Francisco. Pues ahí mencionábamos lo que está en este primer párrafo, que la iglesia continúa en el mundo la mediación sacramental de Cristo. ¿Sí? Por eso, ¿qué hace la iglesia pastoralmente? Es continuar la misión que Cristo, o sea, que Jesús realizó, el anuncio del reino, ¿sí? La salvación. ¿Qué hace la iglesia? Continúa mediante la mediación sacramental de Cristo. Por eso, con ello quiere aportar a todos los hombres de todos los tiempos y lugares la salvación acaecida en Cristo en el misterio pascual. También se encamina esta iglesia con su acción pastoral hacia su consumación escatológica y sirve en su sacramentalidad a este mundo. Por eso la continuidad de la obra de Cristo está siempre, ahí he puesto la palabra potenciada, o sea, animada con la fuerza del Espíritu Santo. Recuerden que la misión de la iglesia siempre está acompañada del Espíritu Santo, pero es obra de Cristo a través de la iglesia, ¿sí? Por eso es que los criterios de la acción pastoral deben apoyarse en el acontecimiento de Cristo, e insisto en ello, y que la iglesia continúa y perpetúa en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la consumación escatológica, o sea, mientras dure su misión aquí en la tierra. De tal manera que los criterios son teológicos, por eso les decía, hermanitas, teología pastoral, no es solo pastoral, es teología pastoral, porque los criterios son teológicos, ya que parten de una concepción de iglesia y de acción pastoral que brotan de la fe, que es fruto de la revelación divina y de ese acontecimiento central que es la encarnación y misterio pascual de Cristo. Entonces, ahí es donde se manifiesta el reino y a través de esto salva al mundo. ¿Quién salva? Es Dios en Cristo, pero a través de la iglesia. De tal manera que los criterios deben estar presentes en todas las fases de la acción pastoral. ¿Sí? ¿Qué nos referimos con eso? En el análisis de las situaciones eclesiales, en la proyección de situaciones nuevas y en la estrategia para dar peso tanto al análisis cuanto a la proyección es decir, al quehacer pastoral de la iglesia, a todo lo que es la evangelización, la misión, los proyectos, la formación, todo lo que lleve al anuncio del reino, todo lo que la iglesia hace en nombre de Dios, ¿sí? Sacramentalmente, siempre con Cristo, el misterio pascual al centro, guiada continuamente por el Espíritu Santo. En este sentido, es que a veces criterios no están así presentes. Quizás no los podríamos llamar pastorales a las acciones eclesiales que no estarían puestas en continuar con el misterio de salvación de Cristo. Por eso, hermanitas, cuando hay pastorales, pueden ser obras muy lindas, pero si no están en continuidad con el misterio salvador de Cristo, ahí el Papa Francisco fue enfático cuando dijo, seríamos una ONG más. La iglesia solo sería una gran organización muy linda, pero no sería iglesia, al menos la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué le hace ser iglesia? La esencia es cuando está llena de Cristo, llena del Espíritu Santo y en su nombre actúa y continúa, les decía, esa acción de. Entonces, aquí, hermanitas, ojalá como de aquí viene títulos, subtítulos y etcétera, etcétera, yo quiero que tengan bien claro cuáles son los criterios, ¿sí? Que brotan de la continuidad del misterio de Cristo. Ya les he ido explicando. Número uno, tenemos un criterio teándrico,
¿Sí? ¿De acuerdo? Ya les voy a explicar. 2, un criterio sacramental. Vayan memorizando un poquito. No les voy a tomar lección, tranquilas, pero en el examen sí. A ver, criterio teándrico. 2, criterio sacramental. Y 3, criterio de conversión. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿cuáles son esos criterios? La lección. El primero es criterio teándrico. El segundo, criterio de Ah, sacramental. sacramental. Y el Ajá. tercero, de De conversión. conversión. A ver, hermanitas, estos 3 son criterios que brotan de la continuidad de la misión de Cristo en el mundo que hace la iglesia. ¿Sí? De la continuidad de la misión de Cristo. ¿Sí? Criterio teándrico, criterio sacramental y criterio de conversión. ¿Por qué les hago un poquito como en la escuelita cuando nos hacían aprender de memoria? Porque luego hay criterios, en cambio, en relación al reino, criterios en relación al mundo. Por eso es Cristo, mundo y reino. Esos son los 3, ¿sí? Criterios fundamentales. De cada uno de esos hay unos criterios propios. Entonces ahora estamos con el criterio, el primero, que brota, repito, de la continuidad de la misión de Cristo, el teándrico. ¿Qué significa esto? Que la iglesia continúe en el mundo, les decía, la misión de Cristo, sin ser continuidad de su ser con S mayúscula, sino que tiene una analogía con el misterio de la encarnación. No es que la iglesia, a ver, explico esto. El criterio teándrico no es que la iglesia, al continuar la misión de Cristo, es como si fuese el mismo Cristo. No, no es igual. No es igual. Cristo es Cristo, ¿sí? Y la iglesia continúa de manera análoga. Entonces, la unión hipostática no está presente en la iglesia, ¿sí? Y que cada persona en ella continúa la misión desde una estructura personal completa y libre, eso sí, pero también esta estructura teándrica, la encarnación, de alguna manera, se repite en la estructura de la iglesia. A ver, les explico esto. Les decía, cuando la iglesia realiza la misión, la pastoral en el mundo, continúa de Cristo, no es el mismo Cristo el que está haciendo. La iglesia es la mediadora. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que decir, ay, a ver, ¿por qué les menciono esto? Más adelante lo voy a seguir explicando. Por esto, en la acción pastoral se mezcla con la acción divina y la acción humana análogamente. Es como la naturaleza humana y la divina se han unido a Cristo en unión personal. Ahora, entonces, en la acción pastoral está la acción divina, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la acción humana, es decir, la forma, la formación, la creatividad, como lo hace la iglesia. Pero yo les decía, la anterior, esto no es una unión hipostática, es decir, ahí se fusionan. No, 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 no. En la libertad de la iglesia, de cada agente de pastoral, actúa Cristo, eso sí, pero no es que, a ver, y aquí hay una situación a veces que cuando se trataba de comprender esta realidad, a veces el obispo, el sacerdote, gracias a Dios las monjitas, no, el diácono, es claro, cuando celebraban, es que es Cristo quien te habla, es que es, o sea, en ese sentido, ya se le llevó a una comunión, y pues, es decir, se creían los mismos Cristos ya, o sea, el mismo Jesús, pero no en el sentido de servicio, de gratuidad, de don que da la iglesia, sino en estatus, en fama, en que me hagan venias, etcétera, etcétera. Por eso es que a nivel de teología pastoral se hace mucho énfasis y se clarifica esto. No es igual. La iglesia responde cumpliendo el mandato del Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, pero guiada del Espíritu Santo, con el misterio pascual de Cristo central en ello y la acción del Padre. Eso sí, ¿hasta aquí se me entiende? ¿O le estoy haciendo tipo trabalenguas? Las confundo. Está claro. Ya. A ver, Sí, les decía, esta acción divina y acción humana análogamente quiere decir que ambas acciones han de ser respetadas en cuanto tales. Uy, Dios mío, en cuanto tales, ¿esto qué pasó? En cuanto, menos mal que es un PowerPoint, no es PDF, y cómo corregirle. En cuanto tales, ¿sí? Ana, por aquí también había otra falta para que no se me, después cuando les pase esto, no. Bueno, entonces les decía,
ambas acciones, la humana y la divina, han de ser respetadas en cuanto tales y que de ambas surgen exigencias concretas para la vida pastoral. Y claro, a ver, si la acción divina, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo es que todo el mundo se salve, voy a utilizar ese término, se une a la acción humana de la iglesia, del papa, de los obispos, de los agentes de pastoral, ¿para qué? Esa acción divina, acción humana para la salvación del género humano. Entonces, fruto de eso, claro que surgen exigencias. Entonces, ante tal realidad, a lo mejor la acción humana, yo quiero dar 10 comida a estos pobres, pero la acción divina a lo mejor me dice la forma como darlo. La forma me refiero con gratuidad, desinteresadamente, caritas, con amor. A lo mejor yo le estaba diciendo, vengan canales de televisión, vengan fotógrafos, miren lo que hago. Entonces ahí viene la otra acción divina que me crea unas exigencias. Es decir, hey, el servicio es para Dios, para el pueblo. Ahora, cuando se trató de conciliar esto, de distinguirlas inclusive, ahí les pongo el ejemplo, así se dieron por las herejías cristológicas, por la comprensión de la naturaleza de Cristo. Entonces, asimismo, la acción pastoral pueden haber desviaciones, entre ellas, aquí están algunas, a la acentuación de la acción divina en la vida de la iglesia que ha dado origen a un quietismo pastoral. ¿A qué me refiero? Como la acción divina, el Espíritu Santo está en la iglesia, entonces Él actúa, Él hace. Y a lo mejor yo no soy creativo, a lo mejor yo estoy muy como quietismo, muy quieto, muy pasivo. Y no, de ninguna manera. Puede llevar a esa situación. B, la acentuación, en cambio, de la parte humana, que ha llevado históricamente a un naturalismo pastoral que, prescindiendo de la autoría de Dios, en la historia de la salvación y en cada historia personal, ha comprendido la acción eclesial y la institución en sí de la iglesia como producto de la iniciativa de los intereses humanos. Es qué bonito este párroco, cómo trabaja, qué bueno. Si se ve ese párroco, ya no hay nada. ¿Qué sería de la parroquia? Es demasiado en la parte humana. Por eso le decía, hay exigencias de parte y parte. Y ahora, en esto de la parte humana hay que tener mucho cuidado, porque a veces es la propio, la condición humana nos puede llevar a esta situación de dar mucho protagonismo a lo humano, a mi accionar y dejar de lado a Dios. O dejar de lado lo que aquí les coloco. Estos riesgos es, no se deja lugar a la gracia, como ya todo está programado. El sábado de 8 a 10 el catecismo de confirmación, de 2 a 3 de la tarde la primera comunión. El domingo grupos, todo está programadito, entonces no hay nada que hacer. El Espíritu Santo puede seguir por ahí revoloteando, que acá estamos bien. Entonces es el riesgo, o sea, de dejar de lado la gracia, dejar de lado incluso el Espíritu Santo, porque todo está programado, todo está en orden. Otro riesgo también es que Dios permanece como una referencia última, sin que su acción sea planteado ni percibida, su acción en sí. Y yo, a ver, alguien crea un curso, no crea, o sea, organiza una formación para grupos sexuales en la parroquia. Para catequistas pongo para pastoral juvenil. Bien organizado, con facilitadores, o sea, profesores, tiempos, dinero, aulas, proyecto, todo está lindo programado. Y la gracia, y el Espíritu Santo, y Dios. ¿Y a qué me refiero? Dejar la referencia última a Dios, porque, ay, yo, si hubiese sido bueno de hacer una misita, pues para cerrar esta semana de formación. O en esa forma, si era de tomar la Biblia y hacer una, etcétera, etcétera. Es el riesgo cuando se lo toma demasiado la acción humana. Otro es que la iglesia es una sociedad más, lo que les decía, y su promoción pastoral se identifica como cualquier otro tipo de organización, las ONG que les decía. A ver, vamos a hacer unas brigadas médicas en tierras de misión. Perfecto, es una carita, la promoción de la iglesia. Pero si llevo ahí médicos a la iglesia, va, atiende a los enfermos y regresa. Y ahí no dio un mensaje la palabra de Dios, la salvación de Cristo, la curación de, etcétera, etcétera. La iglesia es una ONG más. A eso el Papa Francisco y la misma pastoral nos dice a tener cuidado. Entonces, contra estas concepciones, sí hay que afirmar que la iglesia, eso que le estoy insistiendo a cada rato, tiene que continuar en el mundo esa misión de Cristo que fue enviado por amor del Padre.
Y entonces al hombre, al mundo, es también por amor. Hay que seguir ese plan divino, ese modelo del plan divino. Lo que ha sido entonces una constante en toda la historia de la salvación, continúa hoy realizándose en la iglesia. ¿Sí? Que Dios realiza sus planes desde los hombres comprometidos con el reino, con su causa, comprometidos con Jesús. ¿Sí? Dios, ¿cómo salva al pueblo de Israel? A través de Moisés y a través del mismo pueblo, a través de las condiciones humanas de Egipto, del desierto. O sea, no es que actúa como Dios, algo mágico, un poder, a ver, se salvan y no, es con el hombre, es con la historia. Lo mismo es la pastoral de la iglesia. ¿Cómo salva al mundo? ¿Cómo la iglesia continúa el reino? Con esto mismo. ¿Sí? Con Dios, con la asistencia de Dios, que está continuamente acompañando al hombre. Entonces ahí sí vamos a entender esto. Dios, el último párrafo de esta guía positiva, Dios sigue llamando. ¿Se dan cuenta? Dios sigue llamando y ha convocado a la iglesia en la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, donde se realiza su actuación. Madre mía, qué he estado, creo, dormido cuando escribí esto. Desde la misión eclesial. ¿Sí? Sí, continúa ese Pentecostés, continúa, repito, Dios llamando y convocando a la iglesia para que sea protagonista, para que nosotros, los bautizados, los consagrados, sigamos la misión de Cristo, continuemos la misión de Cristo, pero de manera libre, con una respuesta libre, pero también responsable, o sea, comprometida. Entonces aquí la labor humana en la pastoral de la iglesia condiciona así normalmente los planes salvadores de Dios, o positivo o negativamente, porque la estructura de la salvación exige también una medición humana. ¿Cómo voy a anunciar el evangelio en tierras de misión? Si yo digo es que yo soy hombre de Dios, yo no quiero nada del mundo porque eso es pecaminoso, no vale. No, a lo mejor tengo que tomar un coche, un autobús, un vuelo de avión. O sea, tengo que utilizar los medios mundanos. Tengo que utilizar esto, la tecnología, para el servicio. Entonces se dan cuenta cómo esa estructura de la salvación exige la mediación humana. Y ante esto, claro que hay que tener en cuenta en la acción pastoral estos tres puntos. Una actitud de fe siempre presente en la acción cristiana. Una actitud de fe. La confianza y la esperanza en que Dios sigue actuando en ella con el Espíritu Santo. Y tres, el no manipular a Dios al servicio de ningún interés en ninguna de las acciones eclesiales. A veces para quedar bien o para que, porque está el alcalde o está el presidente de la República o están los grandes benefactores, no voy a ser tan fuerte con el Evangelio porque no, no hay que manipular a Dios, no hay que manipular su palabra y todo lo que se realiza. El dejar realmente a Dios el protagonismo, esto es a veces delicado para algunos actores pastorales, que Dios sea el protagonista y no la persona, no el yo. Sí, el hacer que la acción pastoral de la iglesia lleve realmente, y es la tarea. Y aquí sí, hermanitas, cuando ustedes hagan pastoral o dirijan a grupos pastorales, hagan énfasis en esto. Hagan énfasis en esto, que toda acción pastoral debe llevar a la iglesia, a la comunidad, en quienes se está actuando a través de la programación, a un encuentro con Dios, verán, a un encuentro con el hombre, con la naturaleza, con Dios y consigo mismos, pero un encuentro. Es un encuentro personal con Jesucristo. Si no, las programaciones son lindísimas y al final evaluación 100%, toda perfecta. Y a lo mejor sí, o sea, realmente es así. Pero si no me llevó a un encuentro con Cristo, si no me suscitó en mí el deseo de comprometerme, de adherirme, de ser un seguidor de Él, un testimonio de Él, esa programación no ayudó mucho. Entonces, atentas, ¿sí? El hacer que la acción pastoral lleve a un encuentro del hombre y del mundo con Dios. ¿De acuerdo? Para esto tenemos que confrontar continuamente la acción pastoral con la acción de Dios, su resurrección. Confrontarla continuamente. A ver, ¿esta pastoral realmente está de acuerdo a la revelación divina, al querer de Dios? Lleva la salvación, lleva el encuentro, nos une como iglesia, en comunión, me lleva a celebrar los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la reconciliación, o sea, me hace digno de, etcétera, etcétera. Entonces, el dar cabida, ¿sí? Entonces, el dar cabida, en definitiva, al misterio, ¿sí?
al misterio. ¿Se dan cuenta? El dar cabida al misterio de la acción eclesial. Hay que dar cabida a eso. Entonces, aquí sí nos va a ayudar, ¿qué cosa? La oración, como está allí, la celebración de los sacramentos, principalmente la Eucaristía, la reconciliación les mencionaba, la contemplación, son parte de la acción pastoral. La contemplación, hermano, ¿sabes? La vida contemplativa, o sea, la acción contemplativa en sí, no, es que nosotros somos activas, vida religiosa activa, no somos contemplativas. No, la iglesia, y hablo de aquí de laicos y gente, tiene que basarse en la oración, en la celebración y en la contemplación, en esa acción pastoral, porque solamente allí se descubre a la iglesia la presencia de Dios en ella, la presencia y la guía del Espíritu Santo. Entonces, para realizar eso, necesitamos la colaboración humana con los planes de Dios. ¿Y cómo? A través del trabajo consciente, responsable. ¿Sí? Planificar bien. ¿Qué necesitamos también? Honradez y seriedad. Sí, honradez misma que no es suplida por el Espíritu Santo. En esto sí hay que ser muy claros, porque a veces la iglesia se ha tomado la frase que es, obviamente, es correcta, es teológica, es dogmática, ecclesia supple. No sé si han escuchado esto en latín, ecclesia supple, o sea, la iglesia suple. A ver, se equivocó un pastor en algo, un religioso, una religiosa en algo, y dice, la iglesia suple. O sea, esa frase significa que la fe de la iglesia, que el sacramento, es decir, que la gracia de Dios suple. Sí es verdad, es correcto. Y es así. Pero cuidado, eso no hay que, no quita la honradez, la seriedad, el profesionalismo, la preparación, o sea, la disponibilidad a esa confrontación que yo les decía, el trabajo bien hecho, porque recordemos que somos enviados por Cristo, vayan por todo el mundo, hemos recibido el Espíritu Santo, ¿para qué? Para responder a esa misión, entonces hay que hacerlo y dar lo mejor, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, aquí, a ver, ¿a quién ustedes aprecian tantísimo en la iglesia? A ver, voy a poder inventarme aquí. Imagínense que el monasterio donde ustedes llega el Papa Francisco, sin avisarles, tin, tin, la campanita o trilling, el timbre. Y voy a abrir. El Papa Francisco, a ver, es una dimensión. Y claro, es el Papa, o es el nuncio, es el obispo, una personalidad que a uno le infunde respeto, le infunde confianza, porque es el representante de Dios. Eso es la parte divina, pero la parte humana es el Papa. Entonces, ¿qué hago? Ay, Dios mío, ahí estaba algo. Ordeno rapidito, limpio por ahí, porque si me hubiesen dicho, aquí hubieran flores, todo. Lo que quiero decir, hermanitas, es que, ¿cómo nos esforzamos? Y con gusto, o sea, con alegría. Y sirvo un vasito de agua, un juguito, lo mejor. Ese vaso que esté, o sea, brillando, lo mejor, porque es el Papa. Esto, esto, yo sé que es una analogía. Imagínense, con mayor razón a Dios. Y ahí viene todo el tema de la consagración. O sea, a Dios hay que darle lo mejor, lo exquisito. En canto, en oración, en formación, en alabanza, en mi tiempo, en mis energías. Ay, esta hermana que me manda a mí. Si así lo pensamos, olvídese. Vamos a terminar cansadas, enojadas, molestas. La corrección fraterna va a ser, ajá, aquí me toca a mí. No, perdón, hermanitas, yo sé que esto no pasa con ustedes, pero es para que me entiendan el contexto. Es aquí hay que dar lo mejor. Como decía, con seriedad, con realidad. Aquí me faltó colocar, por ahí he de escribir, pero es con alegría. Y voy a escribirlo, en algún lado voy a poner. Aquí voy a poner, y voy a poner con mayúscula con alegría. ¿Por qué? Uy, ¿por qué no se me hizo con mayúscula? ¿Sí? Con alegría y claro, el tema de la Cáritas. Amor, o sea, pero es la alegría de los hijos de Dios. Sí, es la alegría de ser consagradas. La alegría de nosotros ser bautizados, pero alegría. Sí, el Papa Francisco, yo quiero sacerdotes, obispos alegres, decía en algunas entrevistas, algunos mensajes. Alegres. ¿Y por qué no? A ver, la pastoral de la iglesia, ¿qué es? Llevar el evangelio, la continuación de la misión. ¿Qué es el evangelio? Buena noticia. Buena. Cuando es buena, hasta el rostro se ilumina. Cuando a usted le dan una buena noticia, no creo que se ponga así. "Mm". Ya hasta, o sea, hasta somáticamente, o sea, hasta externamente, físicamente,
brilla los ojos. Sí, el rostro se ilumina, sale una sonrisa. Alguien que es muy seria, aunque se haga la sonrisa a la Mona Lisa, pero algo hace. O sea, cambia. Y entonces es la alegría, o sea, la alegría del anuncio, la alegría del trabajo. Y verán, cuando uno se lo realiza de esa manera, las jornadas son más lindas, las hermanas son más santas. Más santas me refiero en cómo yo las veo, cómo yo las trato. El pueblo de Dios ya no me cansa, ya no me aburre, más bien me alegra de encontrarlo, porque con ellos voy al encuentro de Cristo, voy al anuncio del Evangelio. Claro, esto es el criterio teándrico, ¿sí? Vamos al segundo, criterio sacramental de esta continuidad de la misión de Cristo. La iglesia es concebida, como ya lo veíamos, esto pasó rapidito en el encuentro anterior, la iglesia es vista desde el Vaticano II o a partir de él como sacramento de salvación, entre otras cosas, porque realiza también su acción pastoral de una forma sacramental, ¿sí? Con la mediación sacramental de Cristo. Cuando hablamos de sacramento, hacemos referencia a lo visible y a lo invisible, al signo y a la eficacia. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Su sacramentalidad brota de la del mismo Cristo para continuar en el mundo esa acción sacramental ejercida por su vez. Recuerden que la iglesia es cuerpo de Cristo, es cuerpo. Recuerden de una línea eclesiológica. La cabeza es Cristo. Entonces ahí viene la unión, acción divina, acción humana, pero es para el bien. ¿Sí? La estructura sacramental está en estrecha relación con la analogía del verbo encarnado. La iglesia es cuerpo de Cristo y quien hace posible la continuación de su sacramentalidad, les decía, es el Espíritu de Pentecostés. Sí, es el Espíritu Santo, la acción de Dios. Por eso, ¿qué se espera de ello? Que toda acción pastoral está, miren esta palabra en mayúscula, al servicio, no para hacerme famoso, rico de pronto, no, al servicio del aspecto mistérico de la iglesia, es decir, la comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí, con la naturaleza y con Dios. Toda acción pastoral entonces tiene un elemento externo de visibilidad que es necesario para comprender el sacramento. ¿Cómo, para que se me entienda, cómo trato de comprender el misterio de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo? Necesito del pan y el vino. O sea, necesito la visibilidad, necesito lo visible, necesito la estructura. Todo me ayuda. ¿Qué? Para hacer visible lo invisible. Entonces las estructuras pastorales o el elemento institucional de la iglesia, las instituciones, no es un añadido a lo teológico, a lo espiritual, sino es parte de la acción pastoral. Por eso alguien dice, es que ¿para qué tantas oficinas? ¿Para qué esto? Si la iglesia es el pueblo, la iglesia está en el pueblo. ¿Para qué la catedral? ¿Para qué el arte? ¿Para qué el oro? ¿Para qué los vasos sagrados? ¿Para qué tanta riqueza en vez de vender y dárselo a los pobres? Por esto, porque son medios, ¿sí? Sí, son medios al servicio, ahí está, al servicio. Sí, si los padrecitos, las hermanitas tienen un carrazo, decimos aquí en el Ecuador, es un auto, un coche bien lindo, ay, ese carro está al servicio de la comunidad de la iglesia. Entonces ese carro en el fondo no es de la iglesia, o sea, no es propiedad personal, es todo al servicio. Sí, entonces a Dios siempre hay que dar lo mejor. Quizá estoy mezclándoles esto con el ejemplo, pero ahí, en liturgia, imagino que vieron, o si no han visto otra liturgia, van a ver por qué la iglesia pide expresamente, por ejemplo, que los vasos sagrados sean de oro o de un material muy bueno, no para que se vea la elegancia, la majestuosidad, la riqueza exorbitante, no, 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 es por lo que contiene, es porque esos metales preciosos, dice la liturgia, no corroen, o sea, no dañan, no cambian la sustancia. Imagínense si yo tomo en una taza donde desayuno, por más que esté bien lavada, si ahí pongo el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, les puse un ejemplo bonito, mi profesor era terrible, ponía unos ejemplos que a uno lo enrojecían. Pero entonces, y si a él, le dejan allí en esa taza, por ejemplo, una media hora, unos 15 minutos, a lo mejor cambia la sustancia, se altera. Entonces, todo eso son los elementos visibles que ayudan a la acción pastoral, pero sin descuidar el elemento sacramental. Y dentro del criterio de encarnación, eh, debe ser abordado todo el tema del misterio y de la apostolicidad, el tema de lo escatológico.
que es parte de la iglesia, que constituye parte de la acción pastoral. ¿Por qué? Porque la encarnación es donde Cristo toma la forma humana. Sí, lo invisible se hace visible, lo humano forma parte de la divinidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad sobre la conservación, perdón, y la transmisión de la fe, la actualización sacramental del misterio pascual y de todos sus frutos, la referencia a la unidad de la iglesia, atentas, hermanitas, no pertenecen a una visibilidad optativa, sino al misterio eclesial, que por ser sacramental tiene una estructura visible. Por eso Jesús visiblemente eligió a 12 y dentro de los 12 a uno, a Pedro, le dio el poder de las llaves. Les digo, etcétera, etcétera, es lo visible. No, no hay que descartarlo. De allí que toda estructura y acción pastoral, por su carácter sacramental, es significativa. ¿Sí? Es significativa, que está más allá de lo sensible. Y ahí es donde hace presente y operante la visibilidad que les decía. Y ahí es donde tiene la eficacia. Y ahí es donde se da la salvación. Y esa salvación se hace presente a través del servicio. De tal manera que toda la acción pastoral no es ajena a la historia y a cómo se va dando la historia, sino que aporta a esa identidad, aporta esa historia. No es solamente una alternativa ofrecida a nuestro mundo, sino es un compromiso y trabajo en él para que ese mismo mundo se abra a la salvación. Si no, no se da. Entonces, el cuerpo eclesial continúa asegurando la identidad en la misión. Por eso es que la iglesia no puede liberarse de la institución y de la visibilidad, quedando reducida solo a un espiritualismo desencarnado, a un pismo. No, no puede favorecer la institución por la institución tampoco, dejando de lado lo que significa. No. Por encima, la comunión, el servicio, es parte fundamental del quehacer de la iglesia. No puede desentenderse tampoco en los significados y significantes humanos. O sea, tiene que aprovechar todo ello. No puede tampoco permanecer en su actuación encerrada dentro de la iglesia. No, tiene que abrirse al mundo. Sí, la salvación es para el mundo. La salvación es para todos, pensando en el ámbito escatológico. ¿Sí? Tercer criterio, el criterio de conversión. Yo creo que desde el tema, ustedes saben que esta mediación sacramental ejercida por el cuerpo de Cristo necesita una conversión. ¿Sí? Necesita una conversión, es decir, esa respuesta libre, gratuita, por supuesto, pero activa, activa. De tal manera que la sacramentalidad de Cristo está apoyada por el dogma de la encarnación que contempla la relación de las naturalezas igual en la acción pastoral. Sí, la ayuda del Espíritu Santo, la asistencia constante de Él. Entonces, gracias al misterio de la encarnación, Cristo se convierte en la revelación más perfecta de Dios, que sus palabras, sus obras, transparentan el misterio de salvación al hombre. Entonces, no se puede afirmar lo mismo de la iglesia, eso sí, pero muestra ese camino. Entonces, la iglesia tiene que aceptar con humildad, ¿sí? En su contingencia, también desde el pecado. Entonces, el hombre, en este accionar de Dios, en esta acción divina, conserva su libertad y su responsabilidad cuando realiza la acción pastoral, ¿sí? La conserva. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene en este criterio de conversión la parte peregrinante de la iglesia. La iglesia siempre está en camino hacia la perfección, ¿sí? Siempre está en camino hacia el encuentro con Dios en la plenitud de los tiempos. Sí, entonces en medio de la vida, de su caminar, hay que reconocer también el pecado, que siempre está presente, la infidelidad, las debilidades, las tentaciones. Entonces allí es donde entra el criterio con fuerza. Por eso es que necesita la conversión. Sí, devolver a los fundamentos, devolver a Dios. Entonces, a veces la falta de unidad de la iglesia, la comunión, es una clara muestra de que el Espíritu de Dios, que la gracia, no está presente y por lo tanto necesitamos conversión. Si el Espíritu actuara no desde la analogía de la encarnación, sino de una forma encarnada, ahí sí en la iglesia se puede dar muchísimas cosas. Sí, ¿qué tal si en la iglesia no existiera división y todo eso? Pura gracia del Espíritu Santo. Pero recordemos que desde la parte eclesiológica, la iglesia es antipecadora.
Les pregunto, ¿por qué la iglesia es santa? ¿O por qué decimos que la iglesia es santa y pecadora? Porque Jesús es santo. Y Eso, nosotros, muy bien. Pecado. Porque Jesús, porque Dios es santo. Recuerden que la iglesia es querida, fundada por Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Por eso es santa. Aquí sí, a ustedes, no sé si les dije, pero siempre se hace énfasis. A veces en la iglesia es santa y pecadora, santa porque hay muchos santos y santas y hombres y mujeres tan buenos que hacen de la santidad de la iglesia. No, es por Dios. La iglesia es santa única y exclusivamente por Dios. Claro que en la iglesia hay hombres y mujeres santos, pero eso no lo hace santa la iglesia, no, es Dios el santo. Entonces la iglesia, y pecadora, entonces ¿qué pasa? Que si como la iglesia es pecadora por la contingencia, por la debilidad, por el pecado original, la antropología, lo que veíamos, por todo, pero la acción pastoral tiene que estar marcada por la santidad de Dios y no por el pecado, no por la fuerza del evangelio, no por la debilidad de la moda o del discurso. Entonces el pecado no puede ser considerado nunca como una nota de la iglesia. Nota, recuerden las notas, una santa católica apostólica. Entonces el pecado también forma, no, es la santidad de Dios, es la unidad, la apostolicidad, etcétera, etcétera. Entonces, si existen acciones eclesiales que por su misma institución divina de la iglesia gozan de la asistencia y la presencia y del Espíritu del Estado, son los sacramentos. La iglesia a través de los sacramentos ejerce ¿qué cosa? La misión de Cristo. La salvación es la presencia divina, es una institución divina y ahí goza de Dios, de la presencia de Dios. Pero existen algunas posiciones en relación a las acciones eclesiales y hay que tener cuidado. Una de ellas es la triunfalista. Como Dios actúa en la iglesia siempre triunfa. La iglesia siempre tiene la razón. Y a veces hasta el lenguaje va en esa línea y hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay otras posiciones, en cambio, humanas, muy humanas, que las acciones sacramentales han sido identificadas por quien celebra el sacramento y no por la gracia sacramental en sí. Qué linda que es la misa, qué lindo que la misa, padrecito. No es, padre, es la Eucaristía en sí la linda, o sea, el sacramento en sí. ¿De acuerdo? Porque ahí está Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Sí, entonces la iglesia en su decisión con Cristo, en su sentirse esposa además de Cristo, pastoralmente también llevada, eso sí, de la conversión, junto a Dios, continúa esa misión. Por eso, lo que celebra la iglesia como sacramento en la liturgia y lo que recibe infaliblemente como perdón y misericordia, lo hace fuente de vida en la pastoral, de reconciliación entre los miembros, de compromiso con el mundo. Es lo lindo de la acción pastoral. Por eso es que no absolutiza su acción como puramente divina, sino que trata, lo que yo decía, de confrontarla constantemente con Dios, con el Señor. Entonces, ¿qué requiere la acción pastoral? Y la misma iglesia, conversión continua, purificación constante, ¿sí? Convertirse siempre y diariamente hacia Dios. ¿Hasta aquí entendido? Esos son los tres criterios, ¿sí? Que brotan de la continuidad de la misión de Cristo, ¿sí? Ahora vamos a ver los criterios, en cambio, que brotan del camino hacia el reino y es peregrinante. Entonces aquí hay un criterio de historicidad, siempre son tres. El criterio de apertura a los signos de los tiempos y el tercero, que es criterio de universalidad. Al final les tomo esos tres criterios del anterior, estos tres criterios actuales y los tres criterios que vienen. Entonces, este es más sencillo, o sea, más rápido porque tiene que ver con del camino, el peregrinaje del reino. ¿Qué necesitamos? La historia, ¿sí? Recuerden que la historia de salvación que se va realizando por etapas. Son sucesos históricos humanos donde Dios va actuando. Es el criterio de historicidad. Cristo inauguró la iglesia en la plenitud de los tiempos y vivió una historia. A ver, la encarnación de Cristo en Marnitas, ¿qué hace? Se da en la historia. Es el dogma de la encarnación, sí, pero se da en la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que el criterio de historicidad es muy importante, porque la acción de la iglesia goza de lo absoluto del reino, pero en la contingencia de lo temporal, del tiempo. Ahí se da la perfección de Dios. ¿Dónde? En la humanidad. Por eso San Pablo era, donde abundó el pecado,
que es real, histórico, concreto, vital, vivencial, sobreabunda la gracia. ¿Dónde? En esa historia, en esa realidad concreta. Entonces, la iglesia, su ser peregrinante, camino hacia el reino, es la dimensión fundamental del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la salida de Egipto, que es un pueblo que camina, peregrino, en el desierto, es la tierra prometida. ¿Qué hace la iglesia? Nosotros cuando vamos a misa nos levantamos del monasterio, de la casa, caminamos a la iglesia, a la misa o a la capilla, pero es el movimiento, el camino, acompañados de la acción divina. Por eso es que la historia es dinámica, no es pasiva. No es que yo recibo, no, no, es dinámica, la vamos construyendo y Dios va actuando también en ella. Por eso es que la iglesia no tiene que instalarse, o sea, detenerse un momento de la historia, sintiéndose que está en la definitividad del reino, los coloca allí. No, 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 tiene que ser acción, acción, dinámica. Sí, la iglesia reconoce el paso de Dios por su historia y ahí también avanza, entre alegrías y tristezas, pero va acompañada de la fuerza del resucitado, incluso en las dificultades externas, que siempre existen. Por eso es que en medio de un mundo que se construye en la historia y que el hombre tiene como dimensión constitutiva de ser la historicidad, la iglesia de igual manera. Por eso es que una forma histórica se plasma en qué? En una respuesta de acciones y estructuras históricas concretas para la evangelización de la iglesia. Y necesita de un acompañamiento personal que respete el crecimiento y maduración de cada creyente, pero en su historia ya personal, comunitaria, que lo lleve al hombre a la salvación. Entonces, con la distinción que hay que hacer entre iglesia y reino, aquí es donde actúa la pastoral. Siempre actúa en camino hacia el reino. Por eso es que la pastoral de conservación les coloca acá, sí, es palabra, es la pastoral de conversión, es siempre infidelidad. A ver, cuando le dice, es que así se ha hecho, ya 30 años siguen haciendo lo mismo. Eso ya es infidelidad. A ver, infidelidad me refiero, o sea, algo haya cambiado, pues. Sí, sí, cuando, o sea, yo creo que sí se entiende esto. Por eso es dinámica. La pastoral es dinámica. Ah, es que esta hermanita ya le damos el grupo de Nilis. Ah, yo ya sé cómo tratarlos. Aquí está el plan de formación, aquí está todo. Cada generación es distinta, cada persona es historia, es vivencia, es experiencia. Entonces, nada de una pastoral, porque a veces la iglesia conserva pastorales y Dios mío, ay, no, 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 sí, sí, hasta ya cuando una camisita se rompe, pues la cambiamos, no la conservamos. Que es, o sea, es lo dinámico de la iglesia, de la acción de Dios. Y cuando uno está atento al Espíritu Santo, la iglesia crece, desarrolla, siempre actúa, siempre es viva, ¿sí? Entonces es vital la necesidad de objetivos. O sea, hay que programar a largo, a mediano plazo, pero dinámicamente. Los profetas, ¿qué hicieron? Se adaptaron a las condiciones y actuaron históricamente. Entonces hay que tener esa capacidad de escudriñar también la historia, de ver qué pasa. Ahí nos ayudan los distintos carismas, les pongo acá de la iglesia. Los distintos carismas tienen origen en el espíritu y que son los que nos van llevando a qué? Con los dones, carismas que les decía, a que esa iglesia sea siempre joven, o sea, rejuvenezca, esté siempre en camino, peregrina, actuando, pero dinámicamente. ¿De acuerdo? ¿Claro aquí? Entonces, ¿cómo secuencia lógica de esto? Hay que abrirnos a los signos de los tiempos. ¿Sí? Porque no, no, los valores del reino no se encierran dentro de los límites visibles de la iglesia, no, no, la trascienden. Entonces, hay muchos otros signos. El Espíritu de Dios ha suscitado valores en el reino en medio de la humanidad y del mundo, sin que nosotros tengamos la exclusividad sobre ellos. La iglesia es que la iglesia es la que anuncia la palabra y la iglesia es la que interpreta. Hay que abrirse a signos de los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario que se escrute, o sea, se investigue, se ore, se estudie los signos de los tiempos. Y yo creo que esto es fácil, donde yo les decía el ver, juzgar y actuar, ¿se acuerdan? Ver la realidad, juzgarla cristianamente, actuar, son los signos de los tiempos. A ver si ahí donde ustedes tienen el convento, ¿qué hay alrededor?
Es bueno preguntar qué piensa la gente de las monjitas, qué piensa la gente de la parroquia, y ahí se actúa. O a veces uno se abre el periódico, se ve un noticiero en la televisión, o para eso está WhatsApp, no para... Acá yo les digo a los jóvenes, no sé cómo tratarles a ustedes en estas redes sociales, porque no sé qué hacen, cómo actúan, pero ahí enseguida hay noticias, son signos de los tiempos, o sea, algo está diciendo. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hay demasiada violencia, demasiada muerte, sicariatos. Se ha enquistado el tema del terrorismo, de droga, es terrible, terrible. Se ha enquistado en las estructuras del Estado. Es un signo de los tiempos. No sé si me hago entender allí, la iglesia, ¿cómo actúa? ¿Qué hace? Formar mejor a los fieles, seguir con el mensaje, en este caso, por ejemplo, del buen administrador, del honesto. El evangelio está rico de estos valores, de la justicia, sí, de la equidad, etcétera, etcétera. Eso, pero hay que tener una apertura a esos signos de los tiempos. Por eso, ¿qué implica esto, hermanitas? Una lectura creyente de la realidad, ¿sí? Primero. Segundo, una confrontación de esa realidad con el Evangelio para discernir en ella qué es el reino, qué está en su contra, cómo combatirlo con la acción pastoral, cómo combatirlo, me refiero, a ver, si hay tanta violencia, ¿cómo combatirlo con la paz, con el Evangelio? Hay que descubrir en esa realidad cuáles son los interrogantes más profundos de los hombres, cuáles son las respuestas que ellos están esperando. Pero a ver, para hacer esto, ¿qué tengo que realizar? El Papa Francisco nos dio la clave. Hay que oler a oveja. Hay que estar con el pueblo, escuchar a la gente, escucharle. Se dan cuenta cómo es toda una comunión, una armonía, pero es la dinamicidad. ¿Se dan cuenta? No es descubrir también la llamada de Dios desde esa realidad, y ahí aportar la salvación de Jesucristo a esa realidad. Entonces, a nivel de teología pastoral, se trata de qué? De confrontar la realidad con el Evangelio y a partir de allí descubrir los caminos en los cuales debe actuar la iglesia de manera particular. Por eso, hermanitas, para que la iglesia pueda realizar su acción pastoral desde este criterio, los signos de los tiempos, es necesario lo que les decía en el título, una actitud de apertura. A veces hay que romper estructuras. No digo entonces, no hago caso a horarios, ya no voy a comer a las 6 de la tarde porque yo soy una mujer consagrada libre, estoy para el... No, hermanitas, no, 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 a los estudiantes les sé decir eso. No, 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 hay que tener apertura, pero valorando, confrontando. Y hay que realizar también una valoración de este mundo como lugar de la presencia incipiente del reino. Al mundo no hay que verlo como malo, a la juventud no hay que verla, es que está perdida, hedonista, promiscua, no sé, llena de concupiscencias. Sí, a lo mejor es todo eso, pero hay que valorarlo como presencia del reino también. Ahí es el espacio de la acción pastoral, de santificación, de conversión mismo. Entonces, es muy importante saberlo hacer como iglesia. Entonces, escrutar los signos de los tiempos implica, eso sí, hermanitas, una postura crítica. No solo ver la realidad, no, 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 crítica, una postura crítica ante las ideas, por ejemplo, anticristianas, ideologías contra la vida, contra el matrimonio, contra la Eucaristía, qué sé yo. Entonces, hay que ser críticos también. Pero a esa postura crítica va una doctrina iluminadora. Sí, donde la iglesia, siguiendo el mandato del Señor, propone la salvación, propone el mensaje de Dios, los valores del reino como ideal de vida. Sí, un compromiso concreto con la realidad, con las opciones que la iglesia tiene que hacerlo. Entonces, es muy, muy importante esto, pero les insisto, confrontándolas continuamente con el Evangelio, con la voz de la iglesia y, por supuesto, con la voz de los fieles, o sea, de los creyentes. Y el tercero, ¿recuerdan cuál era el primero? Del camino hacia el reino. El primer Curiosidad. Perfecto, Felicidad. muy bien. El criterio de historicidad, el segundo, No lo anoté. El Criterio de criterio de apertura. apertura apertura a los a los signos de signos los de los tiempos. tiempos. Muy bien. Y es el tercero, la universalidad. Sí, porque la salvación es universal. Y es un imperativo. Vayan por todo el mundo. Es un imperativo.
No es que si tú quieres, ve y anuncia. No, ve y anuncia. O sea, la salvación es universal y es el criterio de elección de la iglesia, gracias al Espíritu del resucitado. Y la iglesia actúa. Entonces, en su misión, tiene que romper las fronteras del tiempo y el espacio, claro que sí. Porque la salvación de Cristo es universal, no es solamente para los bautizados o para los grupos practicantes, los que de domingo a domingo van ahí, no es abierta. Entonces hay que abrirse a las culturas, a los demás. Es universal. Por eso es que la salvación está ligada a la comunidad y la invitación es para que todos entremos a formar parte de esa salvación, pero activamente. ¿Sí? Entonces el universalismo de la misión eclesial es entendido tanto cuantitativamente, o sea, como cantidad, pero también cualitativamente, es decir, con compromiso. ¿Sí? Comprometidos, todos los miembros de la iglesia, todos los agentes de pastoral. Es decir, cuente el número, sí, pero también la calidad. Alguien dice, no importa el número, lo importante es la calidad. Por supuesto, a ver, si yo solo formo a 10% de la población, ¿por qué? Porque Dios quiere lo mejor y el corazón no importa las más, no importan los números, sino la calidad. Estoy mal. Cuentan los 100%, todos los números, o sea, cuenta en número, en cantidad, pero cuenta también en calidad, la parte cualitativa. No sé si me hago entender. No hay que ir ni por lo uno, ni o sino alguien. Trata de enseñar, de bautizar a 1000 bautizos en Navidad, exageré aquí, para decir, vean cómo bautizar, número. Y tú apenas en esa parroquia, apenas 100, yo 1000. No, ahí sí hay que decir, no vale los números, sino vale la calidad del sacramento, es decir, cómo formé, cómo etcétera. Pero es lo uno y lo otro. ¿Sí? ¿Está claro esto? Yo creo que sí. Ahora, entonces allí hay que tener cuidado de ir, como le digo, contra un universalismo cualitativo como también el cuantitativo, es decir, o lo uno o lo otro, no, hay que armonizarlos y dar siempre lo mejor para el reino, para esta universalidad de la salvación. Por eso aquí viene la misión, la parte misionera, la peregrinos hacia la misionera, o sea, hay que el anuncio del evangelio continúa sin pausa, sin pausa. Entonces la iglesia es universal en el protagonismo de su vida. Y ahí es donde viene la comunión, la colegialidad, la corresponsabilidad, la participación en ella, lo que ustedes conocen aquí, no muevo el cursor, una iglesia sinodal, que es una eclesiología muy actual, práctica. Es decir, donde todos tomemos decisiones, donde realmente caminemos juntos, no que pensemos igualitos, no. Podemos pensar distinto, tener programaciones distintas, pero en comunión. Tomamos decisiones juntas, sinodal. ¿Sí? ¿Está claro esto? Y ahí en este ámbito se entiende que sin descuidar a los pobres y a los necesitados, sobre todo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿Sí resisten todavía? Y termino con estos criterios. Ya van, sí, Sí, ya van, profe, sí. hermanitas, ya van 6, vienen 3 más, son 9, y ahí ya paro, no son más. Pero sí, paro de los respectivo. criterios y ahí los temas continúan, o sea, me refiero a la temática. Yo les decía, Cristo, ¿sí? Los criterios de la comunidad de Cristo, ¿cuál es el segundo? El reino y ahora el mundo, ¿verdad? Cristo, reino y mundo. En Cristo, ¿qué teníamos? Criterio teándrico, Sacramentario y conversión. Sacramento. criterio sacramental y criterio de Conversión. conversión. Eso de Cristo. Del reino, de la iglesia, caminos del reino, historicidad, el criterio de historicidad, signo de los tiempos y universal, o sea, la universalidad. Ahora, ¿cuáles son en cambio los criterios que brotan de la presencia y misión de la iglesia en el mundo? ¿Sí? Uno, criterio del diálogo. Dos, criterio de encarnación. Y tres, criterio de misión. ¿Sí? ¿Cuáles eran entonces los criterios de la presencia y misión en el mundo? El diálogo, En- encarnación y misión. Eso, diálogo, encarnación, misión. Ya están 10 sobre 10 en el examen final. ¿Se dan cuenta entonces de la presencia que brota de la presencia y misión en el mundo? Entonces, el diálogo, yo creo que aquí recuerden que la revelación de Dios siempre es diálogo. Dios se revela, Dios dialoga, Dios se da a conocer. ¿Sí?
Cristo cuando anuncia el diálogo, el diálogo, el diálogo. Y diálogo, ustedes, hermanitas, aquí no me ciño a las diapositivas, les hablo así nada más. Ya les he dicho que diálogo, ¿qué significa dialogar? Principalmente es, les he dicho constantemente, es escuchar. Escuchar. Exacto, es escuchar. Cuidado, cuidado, pues el diálogo es, ¿y qué más? ¿Y cómo hacer? Ah, qué lindo, estamos dialogando. No, están conversando, o están dando opinión. O sea, diálogo es sobre todo de escucha. ¿Escucha a quién? A Dios, al otro. Sí, en la teología franciscana, espiritual franciscana es escucha al hermano solo, es decir, a la naturaleza. Miren qué lindo esto. Escuchar a los lagos, al mar, no con las olas, no, 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 se escucha. Si no me refiero, si hay contaminación, escucha, escucha, ¿qué te pide? ¿Qué te pide la naturaleza? Sí, ¿qué te pide una montaña? Etcétera, etcétera. El diálogo, pues se escucha. Pero hermanitas, es clarísimo, es escucha a Dios. Sí, es escucha a Dios, se escucha su palabra. Él escucha a Cristo, él escucha al Espíritu Santo y por supuesto él escucha a la iglesia, a la palabra de Dios. Le decía, entonces, el criterio del diálogo. Entonces, ¿qué tiene que ser la iglesia? Entrar en diálogo, es decir, escuchar al mundo, escuchar al otro, escuchar sobre todo a los que piensan distinto. Es duro esto. Y ahí viene una iglesia sinodal, una iglesia inclusiva, que no discrimine, equitativa, justa, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que a la luz de Cristo la iglesia sepa dialogar. Cristo, recuerden que Cristo escucha. Cristo principalmente escucha. Escucha el clamor del pueblo en el Antiguo Testamento, Dios. Cristo, miren acá, dialogue, escucha, conversa a las samaritanas. Lindísima esta escena, o sea, el Evangelio. Cristo, miren, enseña, escucha a los niños, le escucha, pero alguien dice, ay, entonces yo voy a escuchar nomás lo que... No, no, por supuesto que tiene que hablar, tiene que ver. María, con el saludo del ángel, ¿qué hace? Ay, María, que Jari tómene. Llena, vas a ser la madre del Señor. Y María escucha. Llega un momento donde María dice, ¿y cómo va a ser esto? No le importó que sea el ángel, el enviado de Dios. Alguien estaría, ay, Dios mío, el angelito, qué lindo. No entiendo, pero no le digo nada, es el ángel. No, María dice, ¿cómo va a ser? Es que el diálogo es escucha, también es pregunta, interrogar. Sí, linda escena de Jesús, Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿de acuerdo? Sí, cuando Marta le reclama, Jesús, no es que la hermana tal o la no me ayude, etcétera, etcétera. A mí me han dejado o sea, es diálogo. Cuando yo digo diálogo, escucha a nivel pastoral, es acción. Escucho, pero actúo. ¿Sí? ¿Qué quiere la iglesia? Y voy actuando. Entonces la acción pastoral es la palabra dirigida al mundo que actualiza la palabra con mayúscula hecha carne, que actualiza a Cristo. Por eso es palabra. Toda acción de la iglesia y toda palabra que desentrañe su acción deben estar puestas, les decía, al servicio de la revelación, al servicio de la salvación. Es muy, muy importante esto, el tema del diálogo. Entonces, las exigencias de este diálogo se toman de la misma revelación, ¿sí? De la misma revelación, donde la palabra es don, tarea, misión, como respuesta del hombre. ¿Se dan cuenta cómo ahí es donde la iglesia entiende el don que recibe Dios, la tarea y la misión que debe actuar? Sí, entonces, y eso se lo hace en la gratuidad. Sí, por eso su palabra, o sea, la palabra de la iglesia, desde la palabra de Dios, del diálogo, es gracia, no marketing. O sea, no, 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 no es para lucirme o para ganar adeptos, no, no, es gracia. Es el Espíritu el que convierte. La palabra de la revelación, esto, hermanitas, es importantísimo. Se propone, no se impone. Es que si no te conviertes, si no te confías, no haces la primera comunión. Le impongo, no, le propongo. ¿Y qué significa proponer? Es explicarle qué es la palabra, qué es la reconciliación, por qué es lindo comulgar, por qué yo le propongo, pero lo propongo con fuerza. No le digo, ¿qué te parece si te confiesas y verás que te vas al cielo? Uy, Dios mío, hasta con el discurso ya no va al cielo. Bueno, no se va a confesar, al cielo a lo mejor sí. Pero propone, pero propone con la fuerza del Evangelio, propone con la fuerza del Espíritu Santo, pero jamás impone eso, sino. Entonces, por eso, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio.
Y luego, quien crea, bautícelo. Seguro nos explicaba eso. Propone, yo propongo el evangelio. Y por la fuerza del espíritu, la palabra que mueve montañas, va a convertirse, ¿vale? Pero ¿qué? Es la palabra, es la propuesta. Entonces propongo a Cristo como Salvador, propongo a la iglesia como la continuadora de la misión del reino de Jesús, de Dios, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta, de manera libre, eso sí, pero con valentía. Y entonces, ¿cómo se la propone? A través de la formación, de la catequesis, de la pastoral, a través del estudio, pero se la propone principalmente con el ejemplo, o sea, con el testimonio. Sí, que es fundamental y clave en eso, porque la palabra de la revelación es para todos, no es exclusiva, les decía, por eso hablábamos del universalismo, y hay que hacerlo de manera progresiva, tal como lo hizo la revelación de Dios, la revelación divina en la historia. Entonces es progresiva, es decir, a un niño no le voy a dar todo, por algo tenemos hasta las etapas de formación, o sea, es progresiva, es acorde a las edades, a la madurez de la fe, al compromiso, etcétera, etcétera, pero están siempre en continuo diálogo, de tal manera que el diálogo en la iglesia exige exactitudes fundamentales. Primero, hay que tener clarísimo la identidad de la acción eclesial. No puedo hacerlo a título personal. Ah, mira, yo te digo esto aunque el Papa diga esto, o aunque la iglesia... No, 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 tengo que estar identificado con la acción eclesial, con la iglesia. La apertura a los signos de los tiempos, hay que saberla leer. Y ahí sí debe darse un diálogo en el interior de la iglesia. Sí, de ahí transformar, de ahí llevar adelante lo que ofrece la pastoral. ¿De acuerdo? Continuando con los criterios. El segundo, tenemos el de la encarnación. Este criterio sacramental, lo que les decía anteriormente, nos habla de la necesidad de lo visible, humano y estructural en la vida de la iglesia, pero para hacer de ello instrumento de la salvación de Jesucristo. Ahí tiene sentido, ¿sí? Por eso la raíz de este criterio se sitúa justamente en la encarnación, porque la encarnación de Jesucristo y su prolongación neumática en el misterio de la iglesia, neumática del Espíritu Santo, implican un aspecto cultural. Recuerden que yo les he puesto siempre el ejemplo. ¿Qué tal si Cristo nacía en Argentina o nacía en Guatemala, en Cuba, en Ecuador, Colombia? Una cultura distinta, una forma de ser distinta, un modo de expresarse, de tratar a los demás. Es el criterio de la encarnación. Por eso la iglesia tiene que encarnarse en la cultura, se habla del magisterio de la iglesia. Es decir, ser uno más. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. La encarnación es Dios con nosotros. Es verdaderamente humano, verdaderamente divino también, por supuesto, pero verdaderamente humano. Él nos habla un idioma, en este caso el hebreo. Jesús, ¿qué idiomas habló? Les pregunto. Hebreo, Arameo. arameo. ¿Algo más? No, solo sé del hebreo, griego y arameo. Ajá. Hablaría latín. Ah, profe, ese es nuevo para mí. ¿Por qué? Lo sabía todo, pero solo hablaba eso. No sabía. Por supuesto, latín. Claro que la Biblia no dice qué idiomas hablaba, pero recuerden el diálogo con Poncio Pilato. Sí, Ah, sí, recuerden el tenés mismo razón. letrero que ponen en la cruz, por algo ponen, ¿en qué idiomas pone el famoso INRI? En latín. En latín. En latín, griego y hebreo, es tres idiomas clarísimo. Y claro, griego por la Decápolis, por griego. Hebreo, arameo por su cultura. Claro que cuando fue a Egipto seguramente también habló copto, iba a Siria, Tirón, siriaco, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a tener que idioma hablar, pero ese, o sea, Bueno, Jesús, pero aprendimos, profe, a que hablaba latín. claro, claro que sí, claro que sí. Entonces se dan cuenta cómo la cultura, es la cultura. Y la cultura, imagínense, en sus países, en nuestros países, es distinta la cultura de la costa del Caribe que la cultura de la alta serranía o de la Amazonía, etcétera. La cultura, y hablamos de un mismo país o de un mismo continente. Sí. Aquí decimos somos
hablamos español, pero qué distintos somos culturalmente. Tenemos la cultura cristiana, por supuesto, pero ¿por qué? Porque la cultura me da tradiciones, costumbres, ¿sí? En la cultura, también hay la cultura religiosa. Por eso Jesús oraba en el templo, Jesús oraba los salmos. Es la cultura, es la parte geográfica, es la parte etnográfica. Jesús, ¿qué sabría comer? O sea, ¿qué sabría comer Jesús? Lo que comían los judíos. Sí, que comían pescado, comían pan, comían granos, comían trigo, o sea, la comida, no vamos a inventar el agua tibia aquí. No vamos a decir que comí un encocado de pescado, un ceviche de camarón, un arroz con pollo, a lo mejor sí, pero, o sea, no nos vamos a detener, quiero decir, en situaciones que son importantes, pero es el criterio de la encarnación. Y aquí, hermanitas, lo que quiero mostrar, la iglesia se tiene que encarnarse. A veces en la iglesia se tiene como un cierto temor o vergüenza. Jesús haría esto, Jesús, pero por supuesto que sí, si es humano. No sé, es el criterio de encarnación. Claro que la encarnación del Hijo de Dios, el Logos encarnado, no hay que perder de vista eso, o sea, de Dios, el Salvador, etcétera, etcétera. Pero es esto el criterio de la encarnación. Entonces, aquí, a nivel pastoral, entonces, el diálogo con el mundo necesita esto, la encarnación, ser inculturado. Caso contrario, el evangelio nunca sería asimilado por los pueblos si no se lo inculturan. O sea, si no se familiariza el mensaje, el discurso. La estructura sacramental de la iglesia misma no sería significativa sin la encarnación. Sí, o sea, perdería su carácter sacramental por no ser comprensible. Entonces la separación entre fe y cultura se convierte en el gran drama del mundo actual, decía el Papa Pablo VI. Entonces, hay que armonizar, ¿sí? Fe y cultura, fe y vida, fe y razón, fíjese, ratio. ¿Se dan cuenta cómo es muy, muy importante el criterio de encarnación? Entonces, los dos acontecimientos fundadores de la iglesia, a grandes rasgos, que asume los moldes culturales, es la encarnación, como digo, el Hijo de Dios asume una cultura concreta, ¿sí? Un modo de vida, etcétera, etcétera. Pero, y es también Pentecostés, la encarnación y Pentecostés, porque la salvación de Jesucristo penetra las distintas culturas del hombre. Pentecostés es la síntesis de Babel. Recuerden Babel, que era la torre de Babel denominada así, era la confusión de idiomas, no se entendían la división, ¿no? Pentecostés, en cambio, es la unión. Por eso ahí en Pentecostés dice, ¿qué idioma hablan estos? Aquí habemos, sí, ahí donde dice, ahí está el elenco, dice, habemos partos, medos, sirios, cretenses, venidos de Arabia, de Roma, judíos, griegos, y todo ese lenguaje, pero tiene que ser encarnado. Por eso Pablo en Atenas predica al Dios, o sea, Pablo va encarna el evangelio en la cultura, la iglesia tiene que continuar esa misión de seguir encarnando, es el criterio de encarnación. Espero que vayan comprendiendo eso. Entonces, en el criterio de encarnación cultural, eso sí hay que afirmarlo enfáticamente esto, que la trascendencia, la revelación respecto a las culturas. ¿Qué significa esto? Que la misión de la iglesia no se agote en la cultura del pueblo, ni se reduce a ella, la cultura. Se encarna en todas. El evangelio sana una cultura, si es el caso, purifica y eleva las culturas. Imagínense que en una cultura de un X pueblo exista la poligamia, el matrimonio polígamo. Y la iglesia tiene que encarnarse en eso. ¿Y qué? ¿Tiene que ser polígama también? No. Entonces ahí viene sana, purifica o eleva. O a su vez asume, faltan otros términos acá. Aquí en la cosmovisión andina ancestral, qué bonito que es el tema de las mingas. No sé si han escuchado esta palabra. O sea, las mingas, la unión de toda la comunidad, la minga es la unión de toda la comunidad para construir, por ejemplo, una casa a un pobre, o para limpiar un canal de agua para regar los campos, y por eso es la minga. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso en la iglesia, encarnando eso, es la comunión, es la solidaridad, es el compartir entre todos, etcétera, etcétera. Entonces, la urgencia de la evangelización de las culturas con el evangelio, es muy importante esto. A ver, lo que aquí les quiero decir es que encarnar el evangelio, la pastoral de las culturas, no quiere decir que entonces el evangelio está en... No, 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 trasciende eso. Recuerden que el evangelio trasciende, no es parte de una cultura. Se encarna en la cultura, sí, pero no es que esta cultura lo absorbe y como quien dice, esta cultura europea es la que cuenta. No, 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 no se reduce.
es totalmente trascendente, porque la revelación divina, como les digo, trasciende toda cultura. En cambio, por el carácter universal del mismo evangelio, recuerden, la universalidad de la salvación del evangelio, gracias al espíritu de la iglesia, es donde cada cultura integra ese universalismo. Y ahí es posible el diálogo también con la cultura, complementar la fe con las culturas. Entonces, la acción pastoral de la iglesia en la transmisión misionera de la fe hace que la iglesia, con su cultura, pueda ser originante de otra iglesia. ¿Sí? Entonces, la acción pastoral de la iglesia necesita un esfuerzo de inculturación del evangelio a la cultura de hoy, por ejemplo, contemporánea. ¿Cómo hicieron los misioneros cuando llegaron a América? Introducir el evangelio, encarnar el evangelio, aprendiendo el idioma, enseñándoles el idioma, enseñándoles pintura, escultura, a labrar la tierra. No habían libros, internet, WhatsApp, Instagram, Twitter, no había nada de eso. Pintaban o le explicaban, inculturaron. ¿Y nosotros ahora cómo hacemos? No vamos a ser unos Miguel Ángel, no sé, un Rafael, no vamos a ser, pero sí podemos anunciar el evangelio utilizando, por ejemplo, los medios de comunicación. O sea, hay que encarnar el evangelio, ¿sí? El último criterio de esto es el de misión. Yo creo que ya se entiende, ¿no? ¿Cuál era el primero? Diálogo. El Criterio del diálogo. diálogo. El segundo, Encarnación. 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 Entonces se dan cuenta, fruto del diálogo, fruto de esa inculturación, de esa encarnación, ahí está la misión. El tercero, ahí viene el criterio de misión. Porque gracias al Espíritu resucitado, recibido en Pentecostés por los apóstoles y transmitido sacramentalmente hacia nosotros por el bautismo, es donde la iglesia continúa esa misión. Y cada uno de nosotros somos continuadores o debemos ser continuadores de esa misión de Cristo. Entonces, con la misión del Espíritu, la misión de Cristo se ha eternizado en el espacio y en el tiempo, gracias a la iglesia. Por eso es que la iglesia ha sido enviada por la recepción del Espíritu Santo a continuar entre los hombres lo que histórica y temporalmente vino a hacer Jesús. ¿Sí? Es misión la que identifica la iglesia con el mundo, la unidad, realmente la acción pastoral es lo que identifica a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Cuando los hechos de los apóstoles dicen, miren cómo se aman, porque los veían cómo compartían, cómo se respetaban, cómo oraban, cómo celebraban el testimonio. Pero el testimonio es personal, pero también es de iglesia, o sea, comunitario. Es personal, familiar, comunitario. Es de la comunidad cristiana. Entonces, es la misión, es el criterio de misión que también tiene unas exigencias para la vida y para la acción de la iglesia. Por eso aquí se trata de revalorizar el concepto de misión, tanto en Cristo como en la iglesia. Se trata de crear una conciencia clara de la misión como fundamento y necesidad de todos los que somos bautizados. Necesidad de una pastoral de conjuntos. Hay que colaborar, cooperar, conjugar unidad y pluralismo, no trabajar solos individualmente. Necesidad de una distribución de la acción pastoral desde el pluralismo de los dones y los carismas. No hay que ser a veces mezquinos o celosos. No, hay que participar. Nada, ni nadie en la iglesia puede agotar la misión de Jesús en su esperanza. Por eso es que todos podemos ayudar. Todos debemos ser misioneros. Todos damos testimonio de esta salvación. ¿Sí? Y aquí simplemente, como para que se entienda este criterio de misión, les he puesto la actividad misionera que realiza la iglesia, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los misioneros? Que ustedes lo entienden, aquí simplemente puede ser como informativo o consultivo. Sí, hay los misioneros ad vitam, se llama, es decir, los que entregan su vida para siempre a la misión. ¿Sí? Que principalmente son sacerdotes religiosos, laicos, que pertenecen a congregaciones de instituciones misioneras. O sea, ad vitam es para toda la vida, para siempre. Hay misioneros de tiempo completo, entre comillas, que son los que hacen un compromiso temporal por algunos meses o años de ir a una misión específica, ¿sí? De tiempo completo. Imagínense, hay voluntarios, misioneros, religiosos, laicos que quieren ir un año a África. Es tiempo completo. No sé si me entiende. Es distinto ad vitam, ¿sí?
Y es lo más lindo también, y ahí entramos todos, los misioneros en la vida cotidiana, claro que sí, en la familia, en el trabajo, es la misión, ¿sí? Y están obviamente los grupos misioneros, los laicos misioneros, en algunas comunidades que se dedican a esta misión, que acompañan al sacerdote en esta misión. Y están los misioneros parroquiales, quienes son los que misionan en su propia parroquia visitando casa, de barrio en barrio. Sí lo hay, misioneros parroquiales. No como testigos de Jehová o ese estilo, pero también hay católicos, por supuesto, que van de casa en casa, puerta en puerta. De hecho, aquí en el Ecuador, muchos se los confunde con los testigos de Jehová. Es más, algunos les cierran la puerta o les insiste, en verdad son católicos. ¿Y por qué están visitando de casa en casa? O sea, etcétera. Pero es la misión, también son formas de cómo ayudar. Entonces se dan cuenta, uno es la actividad misionera, dos es la cooperación misionera, es distinto la actividad y cooperación misionera, ¿sí? ¿Cómo se coopera con la misión? Orando, sí, orando por las misiones. Es muy valioso. A veces alguien dice, pero es que necesitan médicos, dinero para hospitales, para medicina, y usted orando. No, la oración por supuesto que ayuda, y no solo a las misiones, a la entera iglesia, pero es muy importante. Y por supuesto, ofreciendo sacrificios por las misiones, ¿sí? Sacrificio como el de Cristo, de la cruz, ofrecer también por las misiones. Y sí, colaborando materialmente con las misiones. Ahí viene el tema de los bienes, de la ayuda, de todo lo que ayude a la colecta mundial, por ejemplo, por las misiones, la ayuda material, la colaboración material, ¿sí? Y otra cooperación es prestando distintos servicios misioneros, como la animación misionera, formación misionera, acción misionera, o sea, prestando esos servicios. ¿De acuerdo? Aquí, aunque ustedes ya conocen, puede profundizar esta temática. Les recomiendo todo el documento, pero si no tienen mucho tiempo, los capítulos del 4 a 6 del decreto conciliar Achentes. Es muy ilustrativo en este tema de la misión. Y por supuesto, ahí sí, toda la encíclica de Juan Pablo II, Redemptoris Missio, ¿sí? Pero principalmente el capítulo 5 y 6, que va en esta línea de lo que estoy tratando. ¿De acuerdo? Y para cerrar este encuentro, tranquila, sí, va a acabar a tiempo, no se preocupen, quizás hasta antes de las 5, los modelos. ¿Cuáles son los modelos de la acción pastoral? Casiano Floristán, un gran pastoralista, teólogo pastoralista, él señala que modelo o paradigma en la acción pastoral, lo que está en mayúsculas, es un proyecto operativo o un plan concreto. Estos son los modelos, ¿sí? Un proyecto operativo, plan concreto de actuación que relaciona de un modo dinámico, no pasivo, dinámico, todas las tareas que intervienen en el proceso de la praxis pastoral, ¿sí? Por eso, hablar de modelo pastoral se refiere a la acción de la iglesia estructurada y ordenada en torno a ideas básicas que son capaces de relacionar todos los campos de acción. Es un modelo, ¿de acuerdo? En todo modelo siempre debe estar presente esto, la palabra de Dios, la fe, la conversión y el bautismo. Esto sí, pónganle atención, hermanitas. La palabra de Dios, la fe, la conversión y el bautismo. Siempre debe estar presente. ¿Sí? Otra, aquí, para que no se confundan, aquí sé algo, el PowerPoint por aquí, en realidad esto es así. Oh, se puso. Pero espero que no. Ah, caramba. Porque si no van a decir, ay, Dios mío, solo dos citas. No, es ABC. Listo, entonces, repito, en todo modelo debe estar presente palabra de Dios, fe, conversión y bautismo. ¿Qué debe estar también presente? La Eucaristía, la reconciliación, la solidaridad, la oración, entre otras cosas. Siempre debe estar presente. 3, o C, los carismas, las tareas, la participación de todos, la autoridad en el Señor. No es que en un modelo pastoral es lo que, no, estos son esenciales, esta situación. Por eso es que toda acción pastoral siempre se propone 4 modelos que representan a las 4 dimensiones de la acción pastoral.
Esto grabaránseme de memoria, hermanitas. ¿Cuáles son las 4 dimensiones de la acción pastoral? Es la liturgia, la liturgia, la comunión, 2, coinonía, 3, la evangelización, pastoralmente es el querigma, y 4, el servicio, que es la diaconía. Dan cuenta entonces, liturgia, coinonía, querigma y diaconía en griego, que es liturgia, comunión, evangelización y servicio. ¿Sí? Esas son las 4 dimensiones de la acción pastoral. Y en base a estas 4 dimensiones es que se dan también 4 modelos de acción pastoral, modelos. ¿Claro esto? Sí, Ya. sí. ¿Cuáles son esos 4 modelos? ¿Sí se acuerdan los 9 criterios? Bueno, a ver, No, los, pero sí los tenemos escritos, los vamos a aprender. bueno, los 4 modelos es el tradicional, el comunitario, el evangelizador y el liberador. ¿Sí? Igual las diapositivas están subidas ya, desde que empezó el curso, todo este material está subido en la plataforma. Entonces, ¿se dan cuenta cuáles son los modelos tradicional, comunitario, evangelizador y liberador? Primero, ¿cuál es el modelo tradicional? Aquí en el cuadro es fácil, es ilustrativamente se va dando cuenta. ¿A qué situación responde? A que la iglesia se ha comprendido en un modo sociológicamente cristiano, ¿sí? Una cultura cristiana. ¿Qué significa esto? El modelo tradicional ve que la iglesia, o sea, la sociedad es cristiana. Entonces, como es cristiana, yo le hablo como a cristianos, educo como a cristianos. Las costumbres, los valores, las fiestas, sean civiles o lo que sea, tienen el carácter cristiano. Es el modelo tradicional. O sea, sociológicamente ver a la iglesia como una cultura cristiana. ¿Sí? Entonces, como ese ambiente es cristiano, el modelo tradicional, su preocupación exclusiva se centra en ¿qué? En su vida interior. ¿De acuerdo? Una seguridad de elementos adquiridos por ósmosis en la cultura liderada por la iglesia. O sea, la iglesia tiene voz y voto, la iglesia escuchada, respetada, un reconocimiento social de parte de la iglesia, facilidad para ejecutar y sin ser objeto de crítica. A ver, la iglesia quiere actuar eso, lo hace. Y si alguien lo cree, no, porque es una cultura cristiana. Es lo tradicional. No sé si me entiende. Sí, es la situación a la que responde. En cambio, ¿cuáles son las ideas eclesiológicas básicas de este modelo tradicional? Es que se parte de la imagen de la iglesia como sociedad perfecta. Sí, sociedad perfecta porque es obra de Dios, es querida por Dios, asistida por el Espíritu Santo. Entonces aquí la idea eclesiológica básica es una figura piramidal, estratificada y rígida. Y por eso son las relaciones de obediencia y sumisión. Yo obedezco al párroco, al obispo, y sumisión me someto. A lo mejor sé que, ay, pero es él, y no, es el modelo tradicional. ¿De acuerdo? Hay una marcada separación del mundo y los estados. El hombre tiene que venir a ella para la salvación. Entonces el modelo tradicional es que doy catequesis, pero que vengan a la parroquia. Doy la misa, pero que vengan a la iglesia. Doy una charla, pero tienen que venir a la iglesia, no va. ¿Se entiende esto? El modelo tradicional sigue estos esquemas. Entonces, ¿por qué? Porque es una sociedad perfecta. Entonces, su perfección no le deja apreciar con claridad su distancia con el reino y ser peregrina, lo que hablábamos, los criterios. A veces no le deja dialogar en el sentido de escucha, porque la iglesia sabe, porque la iglesia tiene la razón, porque la iglesia tiene todo bien planificado, bien claro, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el planteamiento pastoral de este modelo? Que centra su pastoral en la parte espiritual del hombre. Entonces quiere salvar es al hombre, al espíritu. El cuerpo es pecaminoso, no vale ese famoso dualismo filosófico platónico. Cuerpo es la cárcel del alma. Y por eso el cuerpo hay que mortificarlo, ayunarlo, darle cilicios, penitencias, porque el espíritu es el que cuenta. Es clásico del modelo tradicional. Asimismo, el planteamiento pastoral se centra en la cura nimorum. ¿Se acuerdan cura nimorum? ¿Qué significa? Cuidado de las almas. O sea, ¿qué es la pastoral? Cura nimorum. ¿Se dan cuenta? La cura, el cuidado de las almas. No se habla de los cuerpos.
de las almas, de acuerdo, atentas en esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como tengo que curar el alma, el espíritu, los sacramentos. Entonces viene la sacramentalización, clericalización propia del modelo tradicional. ¿Se dan cuenta? Todo es sacramentos. Hay laicos, hay catequistas, pero porque sirven para preparar a sacramentos. Hay monaguitos porque ayudan a la Eucaristía, sacramentos. Y al hablar de sacramentos, clericalización, o sea, el clero, el ministerio ordenado, sacerdotal. Aguanta, toda la pastoral es lindísima, pero está en relación a los sacramentos y por lo tanto dependen del clero. Es el modelo, no digo que es malo, es muy bueno, de hecho es uno de los que más frutos ha dado. ¿Sí? Tipo de hombre que busca el cuidado pastoral de la iglesia es el practicante. Por eso, ¿quién es el modelo de fiel? El que ha hecho todos los sacramentos, el que vive todos los sacramentos, modelo tradicional. Alguien que está medio divorciado, está alejado, no se confiesa, casi en este tipo de modelo es como que hasta enemigo de la iglesia. Peor alguien que le critique, que hable, no entra en los causales de este modelo. ¿Sí? ¿Cuál es la acción pastoral? Es el culto sacramental en la parroquia, en la iglesia. Las demás pastorales están al servicio de la parroquia, la iglesia, pero de los sacramentos. La acción catequética entendida en relación a los sacramentos. La pastoral de la palabra en relación a las misiones, pero en la iglesia. La vida comunitaria segura la práctica, la caridad, etcétera, etcétera. O sea, todo se centra en lo sacramental, en lo clerical, en la interioridad de la iglesia, en el espíritu, en la gracia y no relaciones humanas tanto, no con el mundo. Lo importante es la salvación del hombre. ¿Claro esto, hermanitas? Sí, profe. Claro, profe. Bueno, qué maravilla. Sigo el mismo esquema para el otro. El modelo comunitario, lo mismo. Situación a la que responde, ideas eclesiológicas, planteamiento pastoral y acción pastoral. Entonces, ¿a qué situación responde, en cambio? El comunitario es la rigidez territorial y la ampliación de las jurisdicciones hace que no exista una comunidad. A ver, no sé cómo serán en sus países, pero aquí en el Ecuador, eclesiásticamente, la parroquia tiene límites, tiene una jurisdicción, tiene un territorio. La parroquia San Francisco va hasta la calle tal o hasta el barrio tal y de allí para allá es otra parroquia. ¿De dónde es usted? No, tiene que ir a su parroquia a bautizarse. Pero si le da una limosna de $100, venga, hermano mío, no le pregunto de qué parroquia es, aquí exageras para entender. O sea, es esto, sí, ese es el tema. Ahí dice, quiero bautizar a mi perrito, decía, aquí hay una broma en el Ecuador, que hay mucho migrante en Estados Unidos y Estados Unidos envían las comisiones, envían las divisas, etcétera, etcétera. Y dentro de eso también envían a la iglesia algún santuario. El primer trabajo en Estados Unidos, no sé, y da una donación. Y por eso hay una broma, y es para distenderles un poco. Va una familia con un perrito y dice, padre, bautíceme el perrito. ¿Cómo que estás loco? ¿A quién se te ocurre si los animales no se bautizan? ¿Cómo va a ser un bautismo? Es imposible, ¿no? No, es que padrecito, es que me mandaron $200. Has de avisar, pues, que el perro era católico. Ven, te lo bautizo. Se entera el obispo, dice, ¿cómo vas a bautizar? Es que me dieron $500. Recuerda que tú eres párroco. Y para la confirmación, el único que dé el sacramento es el obispo. Así es que mandará lo que se confirme. Fuera de bromas. O sea, a veces uno, a veces uno se descuida de esto. O sea, no, y lo territorial, se encasilla. No, y la iglesia es amplia, es amplitud, es comunidad. Bueno, también no se me quedarán con el chiste, a ver, vuelvan el chivo acá a la clase. La, la masificación hace posible una realidad pastoral administrativa, eso sí, pero no comunitaria, ¿ves? Esto es muy sutil, hermano, no hay que confundir. O sea, como somos de masa, me refiero como cantidad, entonces es posible administrar, por ejemplo, llevar un registro de bautizo, que hay que hacer los archivos parroquiales. O sea, es fácil, dale eso, pero a veces da la impresión, qué linda, no, es que eso no es comunidad. No sé si me va a entender, es una estructura, pero no es comunidad. ¿Sí? La iglesia comunidad reacciona contra el anonimato y los totalitarios. Es la comunidad, sí, que es en común, pero que los conoce, se conocen, se ayudan, se apoyan, se animan. No es comunidad, a veces se confunde, es que la comunidad que va los domingos, no, es como es una asamblea.
Porque puede ser que allí, ¿quiénes también serán esos que están al lado mío? No estoy haciendo comunidad. Sí, entonces es muy importante. Se da una evidencia de la fe a nivel comunitario. Esto es lo que pretende este modelo. Se recupera la acción misionera y catecumenal. ¿Por qué? Porque la misión me hacía ver lo valioso que es la comunidad, lo valioso que soy para la comunidad. Y la comunidad apreciaba el trabajo de los misioneros y ahí se formaba la comunidad. Lo catecumenal, ¿por qué? Porque se formaba a los adultos. Recuerden que es la iniciación cristiana de adultos, soy Isabel Rica. ¿Por qué? Porque la comunidad era parte esencial en la formación de los catecúmenos. No es la típica catequesis de ahora, da el catequista, están formados. O sea, no, era la entera comunidad. Por eso se nombraba un padrino. Al inicio no se lo recibía todavía en la iglesia porque no era todavía neófito. Una vez que ya ahí la comunidad lo recibía, pero la comunidad actúa. Asimismo, la comunidad le ayudaba a llevar cristianamente la vida. Ese es el sentido comunitario. Y el modelo comunitario responde a estas situaciones. ¿Cuáles son las ideas eclesiológicas de este modelo? Se parte de la concepción de la iglesia como misterio de comunión que tiene su origen en Dios. Por eso es la comunidad, comunitario. Por eso la eclesiología del pueblo de Dios, el carácter profético, sacerdotal y real, todos los miembros, la comunidad. Se da una renovación de las comunidades eclesiales. Esta sigla, por si acaso, si es que alguien ya se olvidó, CEB es Comunidades Eclesiales de Base. ¿Sí? Se da una renovación de las comunidades eclesiales de base. La parroquia como comunidad de comunidades. La iglesia diocesana, la plenitud del ser de la iglesia. La iglesia universal, donde la comunidad es el modelo comunitario, el modelo colegial. ¿Cuál es el planteamiento pastoral? El modelo comunitario busca la edificación de la iglesia, donde cada comunidad es la célula de la iglesia. La comunidad de los hechos de los apóstoles es la normativa de la iglesia comunitaria. ¿Sí? El modelo comunidad es plural. Es origen de muchos grupos eclesiales. Pueden haber muchos grupos eclesiales, pero formamos una única comunidad, que es la iglesia. El elemento carismático es lo que ayuda a la comunidad. El carisma aparece donde hay vida, participación, ahí hay carismas. Si una parroquia es apagada, una comunidad es apagada, es porque no hay carismas. Y si los hay, no se los ha puesto al servicio como debe ser, al servicio de la edificación del pueblo de Dios. ¿Cuál es la acción pastoral de este modelo comunitario? Es que la comunidad es elemento cristalizador de los demás elementos esenciales, el servicio, el evangelio, la liturgia, pero es la comunidad. Asimismo, la comunidad es signo vivo de salvación. Por eso la evangelización es muy fuerte. La liturgia comunitaria es muy sentida, muy vivida, muy participativa. Se potencia los ministerios, tanto ordenados como laicales. Se da la apertura a la comunidad de los demás. No hay celosía, no hay rivalidad. Sí, se trabaja conjuntamente por él. 3. El modelo evangelizador. Ya la palabra lo indica, la situación a la que responde es que la iglesia se la ha comprendido un mundo sociológicamente cristiano, sí, una cultura cristiana, pero el evangelizador es que a eso continúa evangelizando, continúa fomentando la cultura cristiana, la educación, los valores, pero a través de la evangelización. No como el modelo tradicional que lo daba por hecho eso, por eso está la misma frase, dice, ha copiado la misma frase. Parece, de hecho es la misma frase, pero es la adición que da el tradicional, que eso lo sobreentiende. En cambio, el evangelizador no lo sobreentiende, sino que eso lo hace, para que ahí sí la cultura sea cristiana, la educación sea cristiana, los valores de la fe estén imbuidos en eso de la educación. Tiene una preocupación exclusiva, en cambio, por su vida interior aquí. O sea, el evangelizador primero cuida la vida interior para darla a los demás, para evangelizar. Una seguridad de elementos adquiridos, o sea, es clave esto. No sé si se entiende esto. Sí, profe. Listo. A ver, aquí ya les paso porque sí se ha repetido esto. Voy al liberador. ¿Cuál es el modelo liberador? ¿Sí? Es muy latinoamericano, pero es de la Iglesia Universal. No lo tenemos como teología, pero sí es muy, muy latinoamericano. No, veo que no. Yo les voy a pasar porque no es el archivo original esto. Se dan cuenta, este sí se repite en relación al anterior. Pero el modelo liberador, a ver, les digo aquí, aunque me salgo de aquí, no, si me leen ahí se me van a confundir con el anterior.
A la situación a la que responde, ya les doy después el archivo correcto en relación a esto, la situación a la que responde el modelo liberador es que parte de la realidad. Recuerden, aquí sí les traigo ver juzgar, parte de la realidad, o sea, ¿a dónde? ¿Qué realidad debe ser liberada? Hay que liberarla. Entonces se dan cuenta cómo allí va a ayudar muchísimo a comprender todo esto, o sea, enfatiza el modelo liberador, está inspirado en la justicia social y la liberación. Voy a, para que no, no queden así en el aire, tengo un cuadrito de resumen. Así que no me quedo en cero, aunque se haya copiado lo mismo para los... Aquí, ¿se dan cuenta? Está como, más, como resumido todo esto, si no, Dios mío, ve. El tradicional, la espiritualidad, el enfoque, los métodos, ahí pueden muy pedagógicamente, pueden irlo relacionando. Entonces el modelo le estaba diciendo, el modelo liberador acá, ¿sí? Que responde a la realidad. O sea, ¿cuál es la realidad que vive? ¿Qué realidad hay que liberar? Por eso está inspirado en la justicia social y la liberación de ello. ¿Sí? Esa es la espiritualidad que sigue. ¿Cuál es el enfoque? Va a ser siempre el tema de la acción en favor de los marginados y oprimidos. Sí, eso va a ser muy, muy fuerte. Y por eso la teología de la liberación, ustedes conocen, va en esa línea. Lo mismo el modelo liberador como acción pastoral de la iglesia es eso, en favor de los marginados, los que no cuentan. Hoy diríamos los desplazados, los migrantes, los etcétera, etcétera, que siguen siendo los marginados y oprimidos. Los métodos que persigue el liberador está basado en los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos, pero los derechos de todos. ¿Y qué busca con ello? ¿Cuál es la prioridad del modelo liberador? Esto, la transformación social y estructural, pero aquí me falta a la luz del evangelio. ¿De acuerdo? O sea, siempre desde la palabra de Dios, siempre desde Cristo, desde el modelo. ¿Sí? Entonces, quizá un modelo son movimientos por la paz, que hay muchísimos movimientos que abogan por esto, luchan por ello. ¿De acuerdo? Lo que se me había borrado del modelo comunitario, se está copiado lo mismo, es que en cambio el comunitario está basado en la participación de todos, en la solidaridad. Por eso es muy importante ese modelo comunitario, les decía, Hechos de los Apóstoles. Muy, muy importante esto. Busca construir relaciones en la comunidad, ¿sí? Fortalece la unidad, la comunión. Por eso los grupos de oración, comunidades eclesiales, es clave en esto. El evangelizador enfatiza, yo les decía, es lo que también se borró, enfatiza la evangelización, pero sobre todo esto, hermanitas, el testimonio personal. ¿Sí? Por eso es que, ¿cómo evangeliza esto? Predicando el evangelio. Pero esa predicación, hermanitas, siempre buscando ese encuentro personal. ¿Sí? Ese encuentro personal, se entiende, con Jesucristo. Yo creo que no va a dejar nada por hecho. O sea, el encuentro personal con Jesucristo, con Dios. Y ahí es con la comunidad, con los demás, con la creación. Entonces, el evangelizador prioriza las misiones y realiza una evangelización directa, personalizada, sea a través de la estructura, sea a través de los medios de comunicación, como lo estamos haciendo nosotros, de manera directa. Las prioridades es, ¿qué cosa? Expandir la fe. Y fruto de esa expansión de la fe, de la evangelización, la conversión, que es el fruto de eso. O sea, como resultado de toda esa evangelización, la conversión. Entonces, ahí sí, la evangelización, lo que yo les decía, busque esto, una evangelización puerta a puerta. Por eso las misiones son muy, muy importantes en este modelo. ¿Sí? Como son en mi reloj las 4:59, que prácticamente son las 5, viene el aleluya, la diapositiva del aleluya. Eso quería hacer, manitas. Así es que espero que se haya entendido, es sencillito, es práctico, es pastoral, pero que lo vayan teniendo muy presente como criterios, tanto criterios de la acción pastoral cuanto modelos de la acción. Por supuesto que son los modelos basados en las 4 dimensiones que les decía: liturgia, coinonía, según eso, el querigma, y ¿cuál era el último? Diaconía. Diaconía. Servicio. Es el servicio, porque si es pastoral. Si la pastoral no es un servicio, deja de ser. Recuerden que Jesús lava los pies. Hagan ustedes lo mismo. Es el servicio. Es el servicio como don, servicio como tarea. Y eso nos lleva a la misión.
Eso, mis hermanitas. Si es que con esto termino y les espero en el último encuentro ya. Gracias a Dios, dirán, no importa, el próximo miércoles, ¿sí? De esta materia. Qué rápido, profe. Bueno, bueno, así el tiempo eso es lo que nos da. Bueno, y gracias, profe, por no darnos vacaciones hoy, porque si no, no hubiéramos avanzado. Sí, sí, ahí nos estancábamos, sí, por eso hacemos honor trabajando. El día del trabajo, trabajando, como debe de ser. Muy Muy bien, bien. hermanitas. Así es Bueno, que Gracias, gracias. profe. Gracias. que pasen bien. Gracias. Gracias, profe. Profe, Bueno, la tarea la puede explicar. la tarea, que está difícil. A ver, déjenme un momentito, un momentito. Tanta burocracia, tantos pasitos que hay que dar para llegar. Poquitas materias nomás dicto aquí en la Facultad Franciscana. Tengo que buscar la de ustedes nomás. Estamos ya entonces en el tercer encuentro. Vamos directo al tercer encuentro que nos dice aquí ya tiene que ir la grabación. La tarea. Desarrolle lo siguiente, un PPT, ya saben que es la sigla de PowerPoint por si acaso. Pero no se complican. Yo les he dicho, puede ser PowerPoint, Screenmatics, puede ser, no sé, Prezi, puede ser Canva, puede ser, ustedes lo importante es que lo realicen ahí. ¿Sí? En columnas. Ya sé por qué les pido en columnas. ¿Qué significa en columnas? Los 4 modelos de es como la última guía positiva que les digo, no la gracias que decía, no, la penúltima sería. ¿Se dan cuenta cómo está en columnas? A ver, modelo tradicional, a ver, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 modelos de la acción pastoral? Pero ahí pónganme las caracteres principales allí. A ver, el comunitario es esto, ¿sí? O primero, el evangelizador, ay Dios mío, el tradicional es el primero, es esto. Comunitario es esto, evangelizador es esto y liberador es esto. En columnas, es en columnas. ¿De acuerdo? Y otro, este sí es lo de que es un resumen. Agregue 2 modelos que se adapten a la realidad pastoral actual de su país o de lo que ustedes conozcan. ¿Se entiende esto? Porque, o sea, son 4 modelos basados en eso, pero modelos, ustedes pueden hasta crearlos de la realidad. ¿Sí? Verán, les doy una pista. Por ejemplo, hoy por hoy se persigue un modelo ecológico, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, un modelo. Entonces, desde la pastoral, ¿cómo cuidar la creación? Su modelo. Les decía, aquí en el Ecuador hay muchísima violencia, muertes y todo. Un modelo es modelo de reconciliación, por ejemplo. El modelo reconciliador. Se trabaje por la justicia, por la paz, etcétera, etcétera. Y así, ya les di 2. O a lo mejor eso mismo hagan, depende de la red. O sea, pero lo que quiero aquí es la realidad de ustedes, la creatividad también de ustedes en base a esto, ¿sí? Porque nos quedamos en el tradicional, comunitario, evangelizador, liberador y se agotó. ¿Cuáles son los modelos de la acción pastoral? Los 4. Dios mío, no hay más. Claro que sí hay más. Sí, no está en el manual, no está en el, pero lo que yo les diga, hay muchísimos modelos. Hay muchísimos modelos. Modelo formativo, etcétera, etcétera. Eso, hermanitas, eso en cuanto a la tarea. Gracias, profe, por la explicación. Bueno, con todo gusto. Gracias, profe. Claro. Bueno, Sor Mary, ¿me escucha ahorita? En el chat me dice que no me escuchó. Mary. Se fue. Está lloviendo, dice. Sí, ajá, eso dice que está bueno.
Si alguna Marta le dice a María que, o sea, Sor Mary, que la explicación de la tarea en qué consiste, de agregar dos modelos, o sea, de lo que crean oportuno o conveniente. Sí, práctico a nivel de pastoral. Puede ser incluso, no sé, ustedes se dedican a colegios, escuelas, no sé, un modelo educativo. Eso es Ancianato, fundamental. ancianatos y casa hogar, de ahí se sacaría. Exacto, exacto. Sí, un modelo de cuidado de los, etcétera, o sea, sí. Bueno, va a haber maravillas de modelos que me van a plantear. Voy a aprender mucho esta vez. Oh. Muy bien, hermanitas. Ahora sí les saludo y que pasen muy, muy bien. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, a ustedes. Gracias. Profe.